Capítulo 6. 6 días antes de que comience el nuevo semestre. 2. Las residencias reales de la Academia Silveinia estaban ubicadas en lo alto de los acantilados en la parte occidental de la isla Eikin, más cercana a la costa. Estaban a una distancia considerable del bloque residencial del suroeste, repleto de instalaciones de conveniencia y un modesto complejo comercial. Aunque todos recibían el mismo trato en asuntos académicos, era imposible que la realeza recibiera el mismo trato en su vida diaria y en sus espacios vitales. Así, las residencias reales se construyeron únicamente para la princesa Fenia. La gran mansión se extendía sobre un área grande. A los estudiantes comunes ni siquiera se les permitía poner un pie en sus jardines, por lo que no era necesario dar más detalles sobre el trato especial recibido. La vida aquí es realmente muy distinta a la del edificio de profesores. Mientras se ponía el sol, a través de la ventana se veía una vista del vasto océano. El suave murmullo de las olas rompió el marco de la ventana, llenando la modesta habitación personal de la princesa antes de desvanecerse. Con el horizonte teñido de carmesí más allá de los barrotes de la ventana, la princesa Fenia estaba sentada en su escritorio. El escritorio de estudio personal, ricamente adornado con madera fina y diseños lujosos, era incluso más grande que el escritorio de la oficina del director Obel. Independientemente de las circunstancias, se esperaba una vida de lujo para la realeza. La vida aquí era completamente distinta a la de un estudiante común y corriente. La princesa Fenia pasó cuidadosamente su cabello rubio platino sobre su hombro izquierdo. A punto de desplegar un libro sobre historia de la magia y estudios elementales, dejó el bolígrafo. La princesa Fenia se perdió en sus pensamientos. El orbe dorado que Lucy Mayril había producido durante los anuncios de tareas en el aula era de hecho idéntico al que la princesa Fenia había encontrado en el árbol protector de Merilda. En ese momento, la princesa Fenia se dio cuenta de algo. A pesar de parecer peculiar, el orbe dorado no tenía nada de especial, el maná que contenía era tan insignificante que apenas era perceptible. Al final, la princesa Fenia había acertado en su valoración. El orbe en sí tenía una apariencia peculiar pero simplemente contenía una cantidad insignificante de maná. Sin embargo, la clave estaba en el detalle de que el orbe contenía maná débil. Bien hecho, señorita Lucy. 3 cualidades esenciales definidas por el archimago Gloct para un lanzador de conjuros en busca de la verdad fueron: sensibilidad al maná, juicio rápido y preciso, una voluntad de explorar. Los estudiantes que asumieron apresuradamente que la prueba era un asunto de orden de llegada perdieron puntos por juicio rápido y preciso, y aquellos que no intentaron descubrir la intención del examen al devolver puntos perdieron por voluntad de explorar. El criterio decisivo para la primacía, la sensibilidad al maná, era ser juzgado por la cantidad innata de maná en los orbes. Cuanto menor era el maná que contenía un orbe, más difícil era detectarlo. En retrospectiva, cada orbe de maná esparcido por el suelo había diferido en su contenido de maná, tan leve que, a menos que uno se concentrara profundamente, reconocerlo era casi imposible. Identificar orbes con maná mínimo garantizaba puntos de bonificación por sensibilidad al maná. Y así, el orbe dorado que Lucy Mayril, dormida, aparentemente encontró sin esfuerzo. El árbol protector de Merilda es el más antiguo de los bosques del norte. Rodeado de abundante maná debido a las bendiciones del duende del viento fuerte, Merilda. El profesor Glastr habló, empujando su rostro esquelético hacia el podio. En medio de la ya densa presencia de maná, se colocaron orbes infundidos con una pequeña cantidad de maná. Su ubicación, el centro de la isla rocosa del lago, hacía que su detección fuera casi imposible a menos que uno estuviera en sintonía con el maná. Las sutilezas de la sensibilidad al maná son infinitas. De manera similar a los olores individuales perdidos entre una multitud, el maná distintivo se vuelve imperceptible cuando se mezcla y se oscurece. Lucy Mayril nació con un sentido excepcional para esos matices de la sensibilidad al maná. Además, aunque parecía ajena y somnolienta, en verdad, había discernido incluso las intenciones del profesor Glastr. Regresar a las habitaciones del profesor sin nada más que ese único orbe dorado era prueba de ello. Lucy Mayril había estado juguetonamente en la cima de esta prueba todo el tiempo. Sí, eso tiene sentido. La princesa Fenia nunca antes había oído el nombre de Lucy Mayril. Sin embargo, entre sus compañeros, Lucy ya tenía cierto renombre. La perezosa Lucy.
Pasear por el patio de la escuela puede revelarla sentada en varios bancos, tocones de árboles o parches de hierba, durmiendo cómodamente una siesta. Sus antecedentes no estaban claros, pero los rumores la calificaban como un genio entre los genios, nacida con un elevado sentido del maná. Un talento ciertamente envidiable, pero las habilidades humanas eran inherentemente desiguales, algo que uno podría llegar a entender. Pero un detalle no convenció a la princesa Fenia. Había otro que conocía el paradero de ese orbe. Ese árbol es el árbol protector de Merilda. Si examinas el hueco del costado, te espera un hallazgo prometedor. Ed Rostyler. La princesa Fenia cayó en una profunda contemplación. Para empezar, esto significaba que Ed Rostyler conocía la ubicación del orbe dorado. No podría haber sido una mera coincidencia. Las poderosas emanaciones del árbol protector de Merilda ocultan un orbe lleno de una cantidad insignificante de maná. Su ubicación era central para la isla rocosa del lago, ciertamente no era un lugar encontrado por casualidad. La conclusión singular era evidente, una persona imbuida de una sensibilidad similar a la de Lucy Mayril. Vamos. No sabes quién soy. Soy Ed Rostyler de la casa Rostyler. Quiten sus sucias manos de mí, cerdos. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? ¿Por qué me rebajaría a tal engaño para avergonzar a un estudiante inútil como Teley o lo que sea? Vamos, campesinos sucios e ignorantes, ¿cómo os atrevéis a hablar de cosas que no sabéis nada? Su Alteza la princesa. La benévola princesa Fenia. Oh, lamento mucho no haberte reconocido. Mis más sentidas disculpas, Alteza, me postraré ante ti, por favor, muestra misericordia solo por esta vez. Su Alteza. Este despreciable tal Teley no es digno de su defensa. Solo manchará tu noble nombre. Por favor, que se enfrente a la justicia. Imposible. La princesa Fenia negó con la cabeza. Desde muy joven, había sido experta en sopesar los corazones de los humanos. Los viles actos mostrados por Ed Rostyler durante el examen de ingreso fueron los desesperados azotes de alguien acorralado, claro para cualquier espectador. Se rumoreaba que Ed Rostyler no era particularmente mágico y tenía calificaciones mediocres. Sigue siendo un misterio cómo alguien de tal estatura puede ser tan arrogante, probablemente debido al adoctrinamiento de la ideología aristocrática por parte de la casa Rostyler. Más importante aún, el profesor Glaster no habría pasado desapercibido tal talento. Incluso el talento más oculto era algo que él sentiría y ayudaría a florecer. La obsesión por el talento era su identidad. Era inimaginable que pasara por alto a alguien con tal potencial. Sin embargo, la persistente incomodidad permaneció dentro de la princesa Fenia. Podría ser realmente la misma persona. No hay alivio ni satisfacción con este pensamiento. Sobre todo, la diferencia entre Ed Rostyler visto en el bosque y los encuentros anteriores encantaba la mente. La actitud cobarde en presencia del poder, el miedo abyecto a la autoridad o cualquier apariencia de honor no se sentía por ninguna parte. Al principio presumió arrogancia, pero sus acciones lo desacreditaron rápidamente. Ed Rostyler parecía más temeroso de dejar que la fogata cuidadosamente alimentada se apagara que de ganarse la mala voluntad de la princesa Fenia. Ni una sola vez miró en dirección a la princesa mientras estaba sentado frente a la fogata, maniobrando troncos con un atizador, absorto en el diálogo. La disonancia. La sensación de que podría no ser la misma persona. Pero la apariencia y los gestos eran sin duda del mismo noble arrogante, Ed Rostyler, de los exámenes de ingreso. Podría haber sido algún evento que cambió la vida. El mayor incidente probablemente habría sido su expulsión. Sin embargo, visto a través del razonamiento típico, era extremadamente peculiar. La princesa Fenia jugó un papel principal a la hora de asegurar la expulsión de Ed Rostyler. Debería haber albergado resentimiento, suplicado perdón y mostrado esas reacciones. Si ese hubiera sido el caso, la princesa Fenia no habría sentido ninguna disonancia extraña. Sin embargo, los ojos de Ed Rostyler al enfrentar la nueva realidad estaban desprovistos de emociones tan corruptas. Sus ojos al ver a la princesa Fenia. Indiferencia. Desapego, despreocupación. Su expresión incluso insinuaba cierta tranquilidad. Que los ojos de un noble expulsado reflejen tales sentimientos. En retrospectiva, es ridículamente irreal. Quizás.
La expulsión no fue tan impactante como pensaba. Al expresar este pensamiento, la princesa Fenia inmediatamente volvió a negar con la cabeza. Este hombre había sido criado en la casa Rostailer desde su nacimiento. Incluso los individuos más imperturbables y serenos encontrarían impactante una expulsión de su cuna de toda la vida. Al pasar la portada del libro de estudios elementales, la princesa Fenia reflexionó más profundamente. ¿Qué tipo de casa era la familia Rostailer? Recordó haber conocido al jefe de la casa Rostailer, Crepin Rostailer, en un banquete real. Un noble con un comportamiento sereno y elegante, combinado con una sonrisa compasiva. Pero los ojos de la joven princesa Fenia vieron más. Su insight único, una intuición casi divina para medir el carácter de una persona, había estado gritando. Detrás del noble más distinguido del continente, dentro de las entrañas del benevolente Crepin, acechaba una serpiente vil y aterradora. Su apariencia manifestaba una muestra de un gobernante compasivo, pero algo invisible y oscuro persistía detrás de Crepin Rostailer. Ella había captado claramente vislumbres de su rostro sombrío al salir de la cámara del Consejo Real. Este hombre finge ser un gobernante justo pero es malvado de corazón. Hace mucho tiempo que había estado segura de este sentimiento. Los guardias domésticos enviados discretamente habían informado de algo oscuro y desapercibido dentro de la casa Rostailer. Informes de elementos ocasionales omitidos durante las reuniones anuales reales, completados tardíamente. Los susurros de los sirvientes que entraron a la finca desaparecieron misteriosamente. Rumores de Crepin Rostailer absorto en la lectura de antiguos textos demoníacos. Siempre había una sensación sospechosa de alguna presencia desconocida. Sin embargo, el problema radica en la falta de pruebas tangibles. Los dedos de la princesa Fenia que acariciaban el lomo del libro se detuvieron. La confianza en su criterio a la hora de discernir la humanidad fue infalible a lo largo de su vida. No importa cuán inesperada fuera la existencia, sus instintos generalmente eran acertados cuando se seguían. Por tanto, se trataba de un sí una narrativa especulativa. La oscuridad no revelada de la casa Rostailer, aunque gritada por su intuición, no se había expuesto por completo. ¿Y si Ed Rostailer hubiera deseado escapar de las sombras oscuras de su hogar? Eso podría explicar su comportamiento imperturbable, a pesar de las consecuencias de la expulsión. Quizás deseaba lavarse las manos de forma natural desde la oscuridad de la casa Rostailer. Sin embargo, no se puede descartar casualmente el linaje y las relaciones consanguíneas. Para parecer naturalmente rechazado, uno debe dejar una mancha. La expresión de la princesa Fenia se hizo más grave. Lo más importante es que, si esto fuera cierto. Vamos. No sabes quién soy. Soy Ed Rostailer de la casa Rostailer. Quiten esas sucias manos de mí, cerdos. ¿Cómo te atreves a tocar mi persona? ¿De verdad crees que me involucraría en engaños solo para hacer alarde de mi poder sobre algún estudiante indigno como Telei o quien sea? Vamos, ustedes, plebeyos sucios e ignorantes, diciendo tonterías. Esta muestra de fealdad humana, destinada a dejar al descubierto lo más vil, implicaría que todo fue un acto. Eso podría implicar que albergaba otra agenda oculta, invisible incluso para las visiones divinas. Sugeriría que es un estratega que utilizó incluso a la princesa de un país como variable para sus propios planes. Esto, un acto. La princesa negó con la cabeza una vez más. Simplemente no puede ser. Pero la disonancia cognitiva entre el Ed Rostailer que encontró en el bosque y lo que había conocido atormentó a la princesa Fenia. Si todo fuera un acto. Si había conocimiento de la oscuridad de la casa Rostailer. Si el uso de ella fue una estratagema para limpiar prematuramente sus manos de esa oscuridad. Si todo esto estuviera dentro de sus planes calculados. Entonces. Grifo. Realmente, tal vez simplemente estoy cansado. Yo también. Con el ruido, la princesa se levantó de su silla. Se acercó a la ventana y acogió la fresca brisa del mar. Su cabello platino ondeaba agradablemente al viento. Fue una sensación refrescante. Abrumado por los calendarios de admisión y las actividades académicas, casi no tengo tiempo para preocuparme por los asuntos estatales. Disfruta la alegría de aprender al contenido de tu corazón. Palabras de aliento de King a la princesa Fenia mientras emprendía su viaje. Habiendo llegado tan lejos de los protocolos y regulaciones reales a la tierra de la academia,
Tal vez sea hora de dejar de lado esas cargas. Después de todo, había vivido una vida llena de discusiones sobre política, luchas de poder nobles, el bienestar de la gente común y dinámicas internacionales. Quizás ya era hora de cansarse. Quizás ya estaba agotada. Posiblemente sobreestimando la relevancia de Ed Ross Tyler. No todas las personas viven detrás de varias máscaras, ocultando sus verdaderas intenciones. ¿Podría una vida caminando sobre la cuerda floja entre nobles y ministros haber arraigado el hábito de evaluar los pensamientos más íntimos? Físicamente sigue siendo una niña ingenua que aún no es mayor de edad, pero su corazón parece envejecido prematuramente. Ella no estaba en edad de cargarse tanto. Debería adoptarse un capítulo más ligero y libre en el que el foco pase de evaluar a los demás a cultivarse uno mismo. La princesa suspiró profundamente mientras abrazaba el viento. Me he convertido en un alma vieja antes de tiempo. Luego miró al espejo adyacente a la ventana. La princesa Fenia, que posee el cabello platino bellamente cuidado de una realeza bien cuidada. Capítulo 7. 3 días antes del nuevo semestre. El chirrido de los insectos era bastante agradable al oído. El arroyo iluminado por la luz de la luna en el bosque del norte por la noche tenía una atmósfera única que podía estabilizar la mente de una persona. Me senté frente a la crepitante fogata, preparando el pescado. Durante los últimos 3 días, había trabajado bastante solo para sobrevivir. El refugio improvisado se había vuelto considerablemente decente. Inicialmente hecho de madera, tela y hojas, fue reforzado con arcilla de la orilla del río, lo que lo hizo parecer mucho más convincente. Las conexiones entre los soportes ahora eran más sólidas y el techo no tenía huecos que pudieran gotear, incluso si llovía. Sin embargo, necesitaba reforzar la estructura, ya que tal vez no pudiera soportar el peso de la arcilla. En el proceso, su tamaño también había aumentado considerablemente. ¿Qué pasa con la comida? Encontré sal gema en las partes aguas abajo del río que conducía a la costa. Trituré los trozos de sal de roca para usarlos como condimento. Además, podría intentar cocinar en las piedras anchas y planas que encontré a la orilla del río en lugar de en una parrilla. Me estoy acostumbrando a esto ahora. La caña de pescar improvisada que creé no podía pescar peces grandes, pero de vez en cuando lograba pescar algo comestible como agallas azules, aunque en su mayoría eran pececillos pequeños. Me había vuelto bastante hábil preparando pescado. Usando la daga ceremonial que se había convertido en una herramienta de supervivencia, destripé los peces y les quité las entrañas. Luego raspé las escamas grandes con la cuchilla e hice cortes en el pescado para ayudar a que la sal penetrara antes de asarlos sobre la piedra plana. Has completado un plato nuevo. Agallas azules a la parrilla con sal, agallas azules a la parrilla capturadas en la ribera del río, aderezadas con sal. Sencillo, pero el sabor de los ingredientes se presenta obedientemente. Nivel de cocina, 1,5 de 5. Tu habilidad culinaria ha aumentado. Y este fue un nuevo desarrollo. No hubo tal mensaje cuando simplemente cociné pescado al azar, pero cuando comencé a preparar y sazonar adecuadamente los ingredientes, mi nivel de habilidad culinaria comenzó a aumentar. El dominio de las habilidades para la vida se reflejaba en el proceso de subida de nivel. Por eso, saqué el espejo ceremonial para mirarme a la cara y verifiqué la información nuevamente. Nombre, Ed Ross Tyler. Género, masculino. Edad, 17 grado, 2 raza, humano. Logros, ninguno. Fuerza 3, inteligencia 4, destreza 8, fuerza de voluntad 7, suerte 6, habilidad de combate detallada, habilidad mágica detallada, habilidad de vida detallada, habilidad de alquimia detallada. Mi estadística de destreza había aumentado de 7 a 8. En Sylvania's Failing Sword Saint, el dominio de varias habilidades para la vida era increíblemente importante. Habilidades como la cocina, la construcción, la carpintería y la alquimia no solo crean diversos objetos útiles por sí mismas, sino que también tienen implicaciones prácticas para la capacidad de combate. Especialmente, la estadística de destreza está estrechamente relacionada con la percepción sensorial fina, captando flujos menores de poder y movimiento. Aunque tiene poca superposición con la magia, puede marcar una diferencia significativa en el manejo de la espada, el tiro con arco o incluso la alquimia. No estoy seguro de cuándo ocurrió el aumento de atributos, pero la ventaja de solo un punto en destreza es realmente significativa. Después de todo, cuanto mayor sea el atributo, más difícil será aumentarlo.
Puede que no lleve mucho tiempo elevar un atributo de nivel 3 o 4 a 7 u 8, pero a medida que te acercas a la especificación máxima de 20 o más, es posible que tengas que completar una misión legendaria solo para ganar un único punto de atributo. La mayoría de las competencias en habilidades para la vida están estrechamente relacionadas con la destreza. Capacidad de combate, fuerza, destreza, fuerza de voluntad. Habilidad mágica, inteligencia, fuerza de voluntad, suerte. Capacidad de vida, destreza, fuerza de voluntad. Habilidad de alquimia, inteligencia, suerte. Puede parecer complicado, pero la esencia es que cada habilidad se ve afectada por diferentes estadísticas. Cogí un trozo de carne de pescado y me lo metí en la boca. Estaba bastante rico con la sal empapada. Bebí un poco de agua del arroyo y me senté en una gran roca que había traído para usarla como silla. Aún queda mucho por hacer. El refugio de madera era incómodo al principio, pero se había vuelto bastante acogedor. Tenía mucha ropa de repuesto. La comida era manejable, por ahora, pescando y recolectando bayas y cosas así del bosque. No podía decir que vivía en el lujo, pero era algo que podía mejorar gradualmente. Necesito hacer un tendedero para lavar mi ropa, y puedo lograr hacer algo improvisado para eso. Necesito conocer algunas plantas comestibles si quiero diversificar la comida. Tal vez haya algunas relacionadas libros en la biblioteca del profesor Hall. Quiero depender no solo de la pesca y la búsqueda de alimento, sino también de intentar cazar. Ayer, paseando por el bosque, vi jabalíes merodeando por allí. También parecía haber otras criaturas como conejos y ardillas. La isla Aken es donde se encuentra la Academia Silvenia, y estaba en medio de una supresión masiva de monstruos. Rara vez se veían monstruos que supusieran una amenaza para la vida humana, pero había muchos animales salvajes que formaban parte de la propia naturaleza. La caza no era una elección, era una necesidad. No solo para el suministro de carne, sino también porque si pudiera recolectar grasa de los animales, la calidad de mi cocina podría mejorarse. Ahora que lo pienso, también necesito algunas herramientas de cocina. Los artículos ceremoniales utilizados durante los eventos de la academia eran todas las herramientas domésticas que tenía. La daga ceremonial, el cuenco de metal y el espejo. Todo tenía que mantenerse ordenado, pero no había tiempo para preocuparse por tales formalidades en esta etapa. La daga ceremonial ya había pasado por buenas y malas, y no había manera de que el cuenco o el espejo pudieran permanecer limpios. No se pudo evitar. Si tuviera una olla adecuada, un cuchillo de cocina, un cucharón y algunos tazones para poner la comida, sería muy conveniente. Empecé a anotar los distintos elementos que necesitaba en el suelo con una ramita. No podía salir de Aken Island en este momento y no tenía dinero, pero si lograba conseguir algo, estas eran las cosas que quería comprar desesperadamente. Hay mucho por hacer todavía. Solo faltan 3 días para que comiencen las clases. Suspiro. Dejé escapar un profundo suspiro y me estiré. Sin embargo, mi situación de vida se había vuelto algo habitable. Mi vivienda, en la que trabajé diligentemente durante la última semana, ahora finalmente parecía algo que podría llamarse un campamento. El refugio de madera donde más esfuerzo había puesto. Una fogata rodeada de guijarros para una gestión eficiente. Encima había una piedra ancha y plana que reemplazaba a una parrilla para cocinar. Al lado estaban mis pertenencias personales de Opelis Hall, cuidadosamente ordenadas, con varias herramientas domésticas caseras que había elaborado también cuidadosamente organizadas. Hoy, tal vez. Intentaré hacer un lazo con seda. Fue de gran ayuda que entre las prendas que había traído estuviera un poco de seda mezclada con la tela. Tuve que contener las lágrimas para desenredar la fina tela, pero después de todo, el hilo de pescar provenía del hilo de seda y ayudó a atar el techo del refugio. Debido a que era de muy alta calidad y fuerte, se podía torcer y usar como cuerda de arco sin ningún problema. Ya había encontrado en el bosque un árbol adecuado para el armazón del arco. Si pudiera fabricar un arco y dominar su uso, sería de gran ayuda. Sobre todo, las habilidades de tiro con arco combinan bien con las habilidades mágicas y de producción de vida. Si pudiera modificar las flechas o encantarlas, su efectividad se dispararía. Si pudiera completar esas competencias en armas auxiliares con anticipación, influiría directamente en el crecimiento futuro de mis habilidades.
La experiencia me ha demostrado que si intentas aprender apresuradamente, el dominio del tiro con arco va a la zaga de otras habilidades especializadas, lo que provoca un desequilibrio. Esperar lo inesperado. No importa lo ocupado que esté, siga avanzando y ocupándose de lo que hay que hacer. Parece que va a ser otra noche larga. Roté mis hombros para relajarme, lista para volver a sumergirme en la elaboración. Parece que esta noche me volveré a acostar tarde. Dine Mcdougal se acarició el bigote con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Para alguien con su naturaleza gentil, el papel de decano del departamento de magia de Silvenia era excesivamente agotador. No solo el excéntrico cuerpo estudiantil del departamento de magia, sino incluso los propios profesores eran abrumadoramente egoístas. Al ser golpeado tratando de mediar entre ellos, el alguna vez brillante cabello negro de Mcdougal se había vuelto blanco gradualmente. Cuando mira a los decanos de los departamentos de combate y alquimia, no parecen tener tantas dificultades como él, lo que a veces le hace pensar que su posición es particularmente más onerosa. Sin embargo, hay ocasiones en las que se siente recompensado por sus esfuerzos. Al revisar el informe de tareas de clase de los estudiantes de primer año de Silvenia, sus labios se curvaron en una sonrisa. La alineación de este año de estudiantes de primer año en el departamento de magia de Silvenia era como una mina de oro. Los brillantes talentos de varias joyas en bruto hicieron que incluso el corazón del anciano Mcdougal se acelerara. Primero fue la indicación de que el profesor Glast había asignado personalmente a 3 estudiantes a la clase A. No solo los estudiantes sino incluso los profesores de alto rango que sacudieron la cabeza ante la dureza del profesor Glast habían aprobado a 3 estudiantes. La lanza del follaje, Zix, alguien que hizo florecer su talento incluso en el duro entorno de las llanuras del norte. La única hija del rey dorado, Elte Kealern, quien dirige la empresa comercial Elte, la hija dorada Lortael. Y una chica, sin familia conocida ni pasado claro, pero con un talento abrumador, hizo que la profesora Glast aplaudiera, la Lucy perezosa. Especialmente en lo que respecta a Lucy Mayril, ni siquiera Mcdougal pudo ocultar su asombro ante los elogios del profesor Glast. Ella nace con las cualidades de un gran mago capaz de escribir un nuevo capítulo en la historia de la magia. Es un honor convertirme en su mentor. Teniendo en cuenta los comentarios anteriores del profesor Glast, difícilmente se podría estimar cuán talentosa era ella como persona. En comparación con el año pasado, la clase de primer año de este año tuvo una cosecha excelente. Casi no hubo estudiantes destacados de la clase de primer año del año pasado. Solo Jenica, que logró contratar a un espíritu de alto nivel, logró llamar la atención del decano. En cambio, las calificaciones promedio estaban disminuyendo e incluso hubo un estudiante expulsado de su familia por alterar los exámenes de ingreso. Podría decirse que fue la peor generación de clase 1 hasta el momento. Parece que el año pasado fue bastante oscuro solo para que este año brille. Con la esperanza de que el gran nombre de Silvenia se enalteciera una vez más, Mcdougal estaba a punto de aprobar el informe. Decano. Disculpe, pero ha llegado un visitante. Su secretaria llamó a la puerta de la oficina. Había dado instrucciones de no permitir visitas no programadas durante el horario laboral, pero parecía que eso ya se había olvidado. Mcdougal suspiró molesto y estaba a punto de recordárselo a su secretaria cuando la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera dar permiso. La persona que abrió la puerta fue el capitán de la Guardia Real, el caballero Clie, subordinado directo de la princesa Penia. Siguiéndole entró la princesa de Penia luciendo su vestido celeste. Dine Mcdougal se sobresaltó e inclinó rápidamente la cabeza frente a la presencia real, luego se detuvo abruptamente. Esta era la sala de profesores de Silvenia. Un lugar donde la virtud del saber precede a la distinción de rango. Fuera de este salón, puede que sea un ciudadano más que debe inclinarse ante la autoridad real, pero aquí, Dine Mcdougal era el maestro de la princesa. Si bien no podía ignorar a la princesa, debía enfrentarla como su educadora. Ese fue el decreto del emperador que estableció Silvenia. Dine Mcdougal terminó de mostrar respeto simplemente inclinando la cabeza. ¿Qué trae a su Alteza al salón de la facultad a esta hora? Pido disculpas por no avisarle con antelación, Dine Mcdougal. A pesar de su pequeña estatura, la princesa Penia se mantuvo majestuosa y se sentó recatadamente en el sofá de invitados de la oficina.
Detrás de ella estaban firmemente el caballero real Clie y otros 2 caballeros guardianes. Deseo buscar su consejo. Puedo. La princesa Penia, encarnación de la misericordia, no era alguien que oprimiera a los demás con autoridad. Dobel era muy consciente de esto. Sin embargo, había una importante razón implícita por la que irrumpiría en la oficina del decano sin previo aviso para hablar. De todos modos, Din Dobel no tuvo más remedio que escuchar lo que ella tenía que decir. Suscríbete a Pedro Patos. Capítulo 8. El día antes de que comience el nuevo semestre, 1. Está bien. ¿Qué hacer con esto? En la parte sureste del bosque norte, había un pequeño lago, y en el centro, en un islote, se encontraba el árbol guardián de Merilda. Apoyada contra el árbol y concentrándose intensamente estaba la invocadora de espíritus Yenika. Estaba perdido en mis pensamientos cuando la vi. El nuevo semestre se acercaba, solo faltaba un día. Había mucho que preparar antes de regresar a la escuela. En primer lugar, necesitaba abordar mi apariencia desaliñada. Después de 10 días de vivir en la naturaleza, me parecía mucho a un ermitaño. A pesar de lavarme a diario en un arroyo, los pelos que crecían en parches en mi cara requerían un afeitado. Para mi aseo había utilizado la hoja de una bisagra arrancada de una bolsa de madera y triturada, aunque era bastante alarmante. Correr el riesgo de sufrir un corte con la hoja oxidada podría provocar una infección como el tétanos. Sin embargo, mantener una apariencia de dignidad era esencial si quería pasar desapercibido y continuar mi vida académica en Silvenia. Ser atrapado por un funcionario escolar en mi estado deplorable provocaría desastres no deseados. Tuve que pensar en una manera de obtener una hoja de afeitar limpia. Después de ordenarme y completar otros preparativos para regresar a la escuela, finalmente tomé mi arco. Detalle de habilidad de combate. Rango, novato de combate. Especialidad, competencia con arco LV1. Elegí mi especialidad en el apartado de habilidades de combate sin dudarlo, el arco. La fallida espada santa de Silvenia ofrecía 4 habilidades. Combate, magia, vida y alquimia. Se combinarían 2 de ellos para determinar su profesión especializada. La combinación de combate y magia daría como resultado un espadachín mágico o un luchador mágico. Especializarse en magia y alquimia podría conducir a convertirse en alquimista o espiritista, etc. Si fuera un jugador libre de elegir mi profesión especializada, podría haber espacio para la contemplación, pero en mi caso, las 2 habilidades que necesitaba combinar ya estaban determinadas. Las habilidades en la categoría de vida eran esenciales para la supervivencia, y habiendo poseído a un estudiante del departamento de magia, no podía evitar entrenar en magia. Entonces, especializarse en magia y habilidades para la vida no fue una opción, era una necesidad. Si bien la sinergia entre los 2 no fue particularmente fuerte, las puertas a campos como la ingeniería mágica y el encantamiento estaban abiertas para mí. Como se mencionó anteriormente, ningún arma complementa estas habilidades como el arco. Mis atributos físicos como resistencia, fuerza y reflejos no eran impresionantes, lo que hacía que el combate cuerpo a cuerpo fuera un desafío. Atacar a los enemigos desde la distancia sería la forma de combate más ideal. Si pudiera refinar mis habilidades para la vida para producir flechas de alta calidad, podría encantarlas con espíritus o magia. Por lo tanto, sería ideal especializarse en el arco para la habilidad de combate y en la invocación espiritual para la habilidad alquímica. Invocación espiritual, Sin embargo, la invocación de espíritus requería un talento innato, el de la capacidad de respuesta del espíritu. Vincularse y comunicarse con los espíritus es una habilidad que tiene sus límites cuando se trata de entrenamiento. Por eso, históricamente, todos los grandes espiritistas nacieron con la capacidad innata de resonar con los espíritus. Si no puedo hacerlo, no hay nada que pueda hacer. Pero es una lástima. No hay muchas habilidades de alquimia en las que sea fácil especializarse, tal vez herbología en el mejor de los casos. Aún así, como no puedo forzar la existencia de la capacidad de respuesta espiritual, si es una lástima, necesitaré encontrar un método alternativo. De todos modos, debo probar el arco que hice quedándome despierto toda la noche. Me emocioné cuando logré crear un arco con una dificultad de producción de 2 niveles, pero si era realmente práctico era otra cuestión.
Mis flechas eran meras ramitas con hojas articuladas afiladas. Utilicé todas las hojas de bisagra que tenía para hacer 4, sin estar seguro de su eficacia letal. Contra animales grandes como los jabalíes, no tendrían sentido, pero podrían ser importantes contra criaturas más pequeñas como ardillas y conejos. Atando el arco a mi espalda, salí a cazar. 2 horas después. Después de embolsar los cadáveres de 2 ardillas, me encontré con Yenica en el árbol guardián de Merrilda. Una talentosa espiritualista del actual 2º año de la Academia Silvenia, fue la más joven en contratar al espíritu de alto fuego Tarkan, y más tarde, caería bajo el control del alto espíritu oscuro Velosper, tomando el edificio del Consejo Estudiantil e invocando la mano derecha de Glascan. Convirtiéndose en el jefe final de Silvenia's Field Sword Saint, Acto 1. No tengo ambiciones, solo quiero graduarme. Esa es mi política. No es que esté carente de romance. A veces deseo convertirme en el protagonista de este mundo, recorrer el camino de un héroe glorioso, disfrutando de los elogios de todos. Pero el camino de un héroe suele ser espinoso. Hay una razón por la que reciben elogios. Avanzan por senderos espinosos como si fueran macizos de flores, sangrando por completo. El protagonista de este mundo, Teilli, todavía no sé quién es ni dónde está, pero he desempeñado su papel innumerables veces. La gran epopeya que abarca 5 actos y 43 capítulos. Las duras pruebas que tiene que afrontar el protagonista Teilli son más de las que un simple mortal puede soportar. La vida académica que parece vibrante y romántica termina en muerte y dolor sin fin, enfrentándose a enemigos formidables y abrumadores. Especialmente desde el último semestre, la escala de las pruebas aumenta, amenazando y presionando constantemente a Teilli. La euforia y el triunfo que se sienten al superarlos son sin duda dulces, pero no quiero lidiar con todas esas pruebas. E incluso si uno soporta esas arduas pruebas, las recompensas que le esperan no son necesariamente grandiosas. El honor y la gloria son valiosos, pero no son gratuitos. Por el contrario, los sacrificios necesarios en el proceso son abrumadoramente numerosos. Sabiendo lo que nos espera, solo un tonto estaría dispuesto a tomar ese camino. Entonces, esa es mi conclusión. Pase lo que pase, aténgase a la historia oficial. Está siguiendo el escenario del santo de la espada fallido de Silvenia que conozco. Luego, Teilli resolverá todas las crisis después de enfrentar varias pruebas y pruebas. Me quedaré quieto, ofreciendo aplausos y buscando asegurar mis beneficios mientras busco mi diploma. Después de todo, estoy un año por delante de Teilli. El escenario de Silvenia's Field Sword Saint se intensifica cuando Teilli está cerca de graduarse, el clímax de la historia. Es entonces cuando diversas fuerzas se agitan fuera de la escuela, amenazando a los estudiantes, creando una atmósfera desolada y desatando innumerables pruebas sobre ellos. Solo tengo que obtener mi diploma e irme justo antes de que llegue la temporada. Esa es mi estrategia, disfrutar de la dulzura sin soportar las dificultades, dejando que el protagonista se enfrente a los desafíos mientras yo salgo a buscar mi propia vida. ¿No es un hermoso plan? Entonces, aquí está la situación actual. Uno de los personajes cruciales del escenario, y el primer calvario que le sobrevendrá a Teilli, Yenica Faelover. Es mejor alejarme de ella y seguir mi propio camino. Ese es un curso de acción razonable. Cuando estaba a punto de irme con ese pensamiento. Oh, tú debes ser el amigo interesante que Merrilda mencionó. Yenica abrió los ojos y me habló. En la vida, las cosas rara vez salen exactamente como se planea. Este bosque está completamente bajo la jurisdicción de Merrilda. Ese espíritu elevado a menudo chismea más de lo que sugiere su estatus. La chica se refería casualmente al antiguo espíritu de viento fuerte que había protegido este bosque incluso antes de que se fundara la Academia Silvenia como si fueran amigos. Su cabello era de un rico rosa pálido y estaba cuidadosamente peinado, y aunque las trenzas a cada lado daban una impresión cálida, parecía un poco fría, envuelta en un chal esponjoso. Cubierta con el uniforme estándar de la Academia Silvenia, un abrigo rojo sobre una falda azul cielo, y rodeada de árboles, había un par de tomos mágicos sin terminar extendidos, lo que indicaba que había estado leyendo en soledad. Las vacaciones terminaron y acabas de regresar al dormitorio, pero pareces tener muchas cosas en la cabeza. Se venera el buen humor, pero parece solitario sin alguien con quien hablar.
No puedo imaginar cómo te las arreglaste con el aburrimiento durante el descanso. Me reí e hice una pequeña charla, pero por dentro estaba preocupado. Mi intento fue involucrarme lo menos posible. Si bien el problema con la princesa Fenia estaba directamente relacionado con mis circunstancias y justificaba alguna intervención, esta era una historia completamente diferente. Estar solo sin alguien con quien hablar es lo mismo para cualquiera, ¿no? Su sonrisa inocente parecía cálida y amable. Fue impactante para los jugadores desde el principio presenciar esto. Ella, la confiable y amable estudiante de segundo año, pronto sellaría el edificio del consejo estudiantil y lo ocuparía, marcado por todas partes con el sello maldito de Glascan. Ella fue una sorpresa para los jugadores que apenas comenzaban a adaptarse a las reglas de este mundo. Este episodio fue el verdadero punto de partida para una inmersión profunda en la historia. Incluso yo pronuncié una palabrota cuando lo vi por primera vez. Entonces, ¿por qué estaba hablando conmigo? Ella misma aportó el motivo. Vives en este bosque, desde que te expulsaron. Te lo dijo el dueño del bosque. Merrilda es un poco entrometida. A ella le encanta este bosque. Su sonrisa parecía brillar con el brillo de las flores revoloteando a su alrededor. Parecía alguien para quien las preocupaciones del mundo eran triviales. Desde mi perspectiva, la disonancia con su imagen de ocupar el edificio del consejo estudiantil era bastante incómoda. Para tener tanto afecto por el bosque, ¿no notas que un huésped no invitado se instala en él? Me sentí innecesariamente consciente de los cadáveres de ardillas que colgaban de mi espalda. También había talado bastantes árboles. No te preocupes por eso. Es natural que las criaturas del bosque se aprovechen unas de otras. A Merrilda no le molestaría algo tan trivial. Ese lobo gigante, grande y corpulento, parece tener un corazón tierno. Inesperado, ¿verdad? Ja 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 ja. Merrilda, guardiana de este bosque, tomó la forma de un enorme espíritu de viento fuerte con forma de lobo. Aunque rara vez aparecía ante los humanos, se sabía que era sorprendentemente tolerante. No era inusual que ella hubiera dejado que mis actividades de acampar, cazar y recolectar transcurrieran sin incidentes. Tu apariencia ha cambiado bastante. Durante el último semestre, Ed, estuviste. Aunque no hablamos mucho, tu voz tenía un tono más contundente. Pero ahora parece más sereno. Cambio de imagen. Algo como eso. Ajaja, lo mismo aquí. La criada de Opelius Hall me trenzó el pelo. ¿Qué opinas? Me veo más animado. No importa cómo preguntó, no pude ofrecer una evaluación. Continuar conversando jovialmente con esta chica, que se convertiría en uno de los personajes más detestables conocidos por Ed Royce Taylor, estaba fuera de mi alcance, considerando que conocía su futuro. Pero, si quería mantener la distancia, el método era sencillo. Incluso si ella tuviera el carácter elevado de una gran persona, conocía una especie de hechizo mágico que la haría tragarse sus saludos y mirarme con ojos dudosos. Jenica. Debe ser el destino que nos encontremos el día antes de que comiencen las clases. ¿Puedo pedirte un favor? A favor. Me he encontrado en una necesidad urgente de dinero y estoy buscando un lugar para pedir prestado. Casualmente pronuncié ese hechizo mágico. Serás mi garante. Cortar. Capítulo 9. El día antes del nuevo trimestre, 2. Gracias a la diligente educación temprana que mis padres me brindaron con amor desde muy joven, la palabra garantía hace que mi espalda hormiguee y mi sangre fluya más rápido, ya que me he acostumbrado a la respuesta fisiológica. Pero, después de todo, esa es solo mi historia. De todos modos, la desesperación de una persona acorralada puede ser abrumadoramente onerosa y superar la imaginación. Al ser expulsado de la familia, terminé completamente sin un centavo. Por eso necesito urgentemente una generosa suma de dinero. Al escuchar esas palabras de un compañero de clase, no estuve cerca de aumentar la carga. Y no es que no entienda eso. De hecho, es porque sí entiendo que procedo a actuar. O tal vez podrías prestarme algo de dinero. Audazmente, la chica invocadora exigió dinero al mago espiritual. ¿Es eso así? Sin embargo, la afinidad de Jenica era incluso mayor de lo que había imaginado. Debe haber sido difícil.
El flujo de acontecimientos que condujeron a su simpatía me dejó sin palabras. Deben haber pasado muchos momentos difíciles que no conozco. No estoy seguro de qué palabras de apoyo ofrecer. Pero espero que te mantengas fuerte. Con su comportamiento alegre e inocente, uno podría incluso sospechar. ¿Sabe realmente quién es Ed Ross Tyler? Uno pensaría que es imposible mostrar afecto a una persona así, pero el encanto de Jenica estaba en otro nivel. Pero yo tampoco estoy en la mejor posición. Realmente me gustaría ayudar si pudiera, pero mi familia tampoco está bien. Jenica es hija de un pequeño rancho en la región de Sparde, en la parte oriental del reino. No proviene de un entorno adinerado, creció jugando en las llanuras en condiciones bastante humildes. Por lo tanto, su asistencia a este ambiente de academia noble posiblemente se debió a su sensibilidad espiritual superior, lo que le valió buenas calificaciones y becas. Aún así, ánimo. Te estoy apoyando. Su sonrisa radiante es su marca registrada, aparentemente con la capacidad de calentar corazones. Sin embargo, desde la perspectiva de quienes conocen sus intenciones, no es del todo agradable. Después de que Ed Ross Tyler se fuera, una niña estaba sentada en silencio, extendiendo su mano hacia el vacío. Es como dijiste, Merilda. Realmente es una persona peculiar. Dentro de la Academia Sylvanian, solo 3 personas poseen la extraordinaria sensibilidad espiritual para vislumbrar al espíritu de viento fuerte Merilda. La mejor estudiante de segundo año, Jenica Fellover. De Lacey Lucy, un talento que rompe las normas en todos los campos mágicos. Y la profesora principal de estudios espirituales, Melina. El año pasado no me sentí así. Un torbellino estalló en la mano extendida de la niña y, de repente, un enorme lobo envuelto por el viento se paró frente a ella. Sus intimidantes fauces se abrieron con un suave gruñido y el lobo acarició la mano de la niña. Jenica sonrió ampliamente mientras sus dedos acariciaban suavemente la enorme mandíbula inferior del lobo. Algún día, espero poder firmar un contrato contigo también, Merilda. A pesar de su cercanía, similar a la de una familia, el poder mágico de Jenica todavía era demasiado débil para formar un contrato espiritual con Merilda. Aunque había logrado contraer el espíritu del fuego forestal Takan, la dejó postrada en cama con fiebre alta durante 10 días y 10 noches. Pero un lobo. Ahora te pareces un poco al gobernante de un bosque. Cada vez que se encontraban, la apariencia de Merilda era diferente, a veces un águila gigante, otras veces un cocodrilo escalofriante y ocasionalmente un jabalí rugoso. Merilda había aparecido en varias formas animales, pero esta era la primera vez como lobo. Jenica enterró su rostro en el suave pelaje de Merilda por un momento, sus risas se mezclaron con las suaves caricias. No importa cuánto lo piense, parece que no puedo verte. Con el rostro apoyado contra Merilda, Jenica reflexionó. Pensó en el compañero deshonrado que había sido expulsado. No era alguien de notable habilidad o poder mágico. Sin embargo, de vez en cuando, sus palabras permanecían en su mente. Incluso un lobo gigante tan corpulento parece tierno de corazón. De hecho, esas palabras habían sido dichas. Jenica también había notado por primera vez la forma de lobo de Merilda al regresar del descanso, mencionándola como si fuera algo natural. ¿Cuál podría ser tu verdadera naturaleza? La intención detrás de las siguientes palabras era clara. Pidió un préstamo y afirmó que se encontraba en una situación desesperada, pero su tono y comportamiento se mantuvieron tranquilos. No había ningún indicio de la clara desesperación típicamente asociada con los acorralados. Por muy despreocupada y sonriente que pareciera Jenica, era consciente de las corrientes ocultas tanto como cualquier otra persona. Rechazar un acercamiento, indirectamente decirle a Jenica que se mantenga alejada. Bueno, esa gente existe. Pero yo también soy una persona. Con frívolas patadas contra el pelaje de Merilda, Jenica descargaba su irritación inofensivamente contra la piel impermeable. Me duele cuando me desestimas con tanta dureza, incluso después de que te acerqué con tanta calidez. Suspiró. No es que hubiera sentimientos profundos ni hubiera habido confesión alguna, pero se sentía injustamente despreciada, lo que la irritaba. Bueno, seguiremos viéndonos las caras, así que las cosas deberían mejorar. Abrazando estrechamente a Merilda, Jenica blandió una brillante sonrisa.
Las relaciones entre las personas son realmente misteriosas. El año pasado, después de conocer y ser amigable con sus compañeros de clase, ahora encontró una colección de personas nuevas y fascinantes al regresar este año. Entre ellos, destacó como peculiar Ed Rostyler. Incluso Merilda lo había descrito como un humano interesante. Ed Rostyler fue informado de la forma de lobo de Merilda y, a pesar de la sonrisa radiante de Jenica, la había alejado. Para Jenica, el mundo siempre fue amable, como un jardín de flores fragantes que saluda a todos con calidez y corazón abierto. Todos los que agradecían su sonrisa se suavizarían y le devolverían la misma sonrisa. Incluso el corazón más bondadoso puede ocultar una pizca de oscuridad, esto no pasó desapercibido para Merilda. Sin embargo, inquebrantable en su creencia, una sonrisa sincera seguramente desbloquearía la calidez en los corazones de los demás. Mañana es el comienzo del nuevo mandato. Es hora de volver a estudiar. Un nuevo interés por un compañero de estudios provocó alegría en Jenica. Esto debería mantener a raya su interés, ¿verdad? Me senté frente a la fogata, arreglando mi apariencia por última vez. Esforzándose por lograr una apariencia ordenada pero discreta. Mi cabello dorado fue peinado hacia atrás ordenadamente, todos los adornos innecesarios en mi ropa fueron removidos y mi barba fue moldeada para alterar mis rasgos notablemente. A medida que termina el semestre, las tasas de matrícula se convierten en una realidad apremiante. Sin una beca, tendría que dejar la escuela. El respiro de este semestre señala una necesidad urgente de superación personal. El plan de estudios del departamento de magia parecía relativamente laxo, pero sin duda consumiría mi tiempo. El progreso en la sensibilidad al maná y el dominio de la magia elemental fue sustancial, resultado de una práctica constante para sobrevivir, como cortar árboles o encender fuegos. Detalles del dominio mágico. Grado: mago novato especialista campo, magia elemental magia común, lanzamiento rápido nivel 2 detección de maná nivel 5 magia elemental de fuego, ignición nivel 5 magia elemental de viento, hoja de viento nivel 4. Mis niveles de dominio de hechizos clave habían avanzado notablemente. Aunque generalmente se espera alcanzar el nivel 10 en competencia, mi progreso aún fue rápido. Sin embargo, el autoestudio tiene sus límites con la magia como disciplina. Una vez que comience el plan de estudios, la diversidad de hechizos practicados se ampliará. Las habilidades para la vida mejorarán naturalmente a través de este compromiso, lo que impactará positivamente mis atributos. Sin embargo, la preocupación son mis habilidades de combate. Tanto la resistencia como la fuerza son críticamente bajas. A pesar de los recientes trabajos físicos, no ha habido cambios en mis estadísticas. Parece que este cuerpo maldito no estaba destinado a hazañas físicas. Pero esa no es razón para quedarse tirado y renunciar. El ejercicio aeróbico no tiene rival para el entrenamiento físico. En mi vida actual en el bosque del norte, lejos de los dormitorios de la isla Aken, dedicar tiempo a hacer ejercicio puede parecer una tontería. Sin embargo, mi nuevo entorno lo exige. Cuando llegué aquí sin rumbo después de ser expulsado, era un viaje de medio día hasta el bosque. Aunque deambulé sin pensar y descansé ocasionalmente, la distancia hasta los dormitorios sigue siendo significativa, especialmente considerando que debo asistir a clases diariamente. Trotar al amanecer es la única opción. Debo considerarlo como un régimen de ejercicios. La resistencia es la base de toda actividad. No importa cuán hábil o mágicamente sea, sin el apoyo de la resistencia física, uno no puede tener éxito. Los estudiantes de combate realizan habitualmente este tipo de ejercicios, no hay ninguna razón por la que no pueda. Aunque soy estudiante del departamento de magia, no hay tiempo para excusas. Mis mañanas diarias, correr a la escuela, perfeccionar mis habilidades de combate a través de la caza y la carpintería, y un implacable entrenamiento en magia elemental y sensibilidad al maná. Durante esto, no se debe pasar por alto el cultivo de diversas habilidades de supervivencia. Invertir en estadísticas de destreza y habilidades de elaboración resultará inmensamente beneficioso más adelante. En cuanto a las habilidades alquímicas, no estoy seguro. Hay una falta de uso inmediato de instrumentos mágicos y herramientas alquímicas. Sin embargo, este semestre exige centrarme exclusivamente en mi desarrollo. Preferiblemente sin atención innecesaria ni provocar enfado. Ya hay más que suficiente para mantenerme ocupado.
por favor.